Usuarios de la Dark Web en Reddit, ¿hubo algún momento en el que sintieron que realmente estaban en peligro? ¿Qué sucedió? Sígueme para más historias de Reddit. Siempre fui un usuario habitual de la Dark Web. No me parecía aterradora, porque sabía cómo mantenerme seguro y evitar problemas. Claro, eso solo me pasó a mí, porque yo tomaba precauciones. Pero un día, mientras navegaba por la Dark Web, de forma superficial, sin tener idea de cómo sucedió lo que vino después, estaba viendo un programa en un reproductor de vídeo que me dejaba ver shows que habían sido eliminados de plataformas como Netflix o programas que no estaban disponibles en mi país. En ese momento, mis padres me pidieron que fuera a comprar algunos ingredientes para la comida, ya que estaban cocinando enchiladas. Ahí fue donde todo salió mal. Apagué mi monitor, me aseguré de que mi PC estuviera bloqueada, pero no la apagué completamente. Me puse los zapatos y me fui al supermercado cercano, que quedaba a unos 5 minutos caminando. Compré todo lo necesario y regresé a casa. Cuando llegué, entré a mi cuarto y encontré a mi hermano menor, de 11 años, sentado frente a mi computadora con la cámara encendida, hablando con un tipo. El tipo tenía varias capas de tela sobre su rostro, algo parecido a una tela en forma de red, y estaba hablando por chat. Mi corazón se detuvo en ese momento. Me asusté muchísimo. Más tarde descubrí que, aparentemente, mi hermano había iniciado sesión en mi computadora porque conocía mi contraseña, solía jugar Minecraft en ella. Al parecer, hizo clic en una ventana emergente que lo llevó a esa sala de chat, donde estaba conversando con un extraño. En ese instante, mi instinto de hermano mayor se activó. Corrí hacia él, lo saqué de frente a la cámara, la apagué rápidamente, y con los nervios al límite, escribí en el chat: vamos a alertar a las autoridades, sal de inmediato. Vi que el tipo estaba escribiendo algo. Sus hombros se movían como si estuviera tecleando. Sentí que el tiempo se alargaba, y al momento de hacer clic en el botón de confirmación para salir, vi algo que aún no olvido. En el cuadro de chat, al lado de la palabra confirmar, pude leer solo una palabra antes de desconectarme: dirección. Mi cuerpo se heló. Apagué mi computadora inmediatamente y cubrí la cámara con varias capas de cinta negra. No podía creer lo que acababa de pasar. Me volví hacia mi hermano y le pregunté qué había sucedido y quién era ese tipo, pero comenzó a llorar, ya que yo le había hablado en un tono más fuerte de lo habitual. En ese momento, mi mente seguía corriendo a 1000 por hora. No tenía ni idea de cuánto tiempo había estado él en la Dark Web, y el miedo me invadió completamente. Mis padres llegaron a la habitación. Al ver que mi hermano estaba llorando, me preguntaron qué había ocurrido. Les expliqué rápidamente lo que había sucedido, incluso les di una breve explicación de lo que es la Dark Web. Los vi palidecer al instante. Mi estómago se retorció con la sensación de que algo terrible podría haber pasado. Me quedé sentado un buen rato, sin saber qué hacer, preguntándome si aún estábamos a salvo. Finalmente, les expliqué a mis padres cómo ese tipo podría haber descubierto quiénes somos, nuestros nombres, nuestra dirección, y mucho más. Llamamos a las autoridades locales, pero nos dijeron que no podían hacer mucho porque el tipo era anónimo y no teníamos evidencia en vídeo. A posteriori, me di cuenta de que debería haber tomado una foto del tipo antes de desconectarme. En fin, enviaron una patrulla a nuestra casa para asegurarse de que todo estuviera bien. Cuando la situación se calmó un poco, conseguimos que la patrulla permaneciera en nuestra casa durante la noche, para nuestra tranquilidad. Decidí tirar mi PC, el monitor, todo. Aunque me deshice de todo, la ansiedad no desapareció. Me quedé toda la noche viendo televisión en la sala, sin poder dormir. Nunca olvidaré esa sensación de pánico y vulnerabilidad. Fue probablemente lo más aterrador que he vivido, y desde entonces no he vuelto a tocar la Dark Web. Aún siento ansiedad al usar Internet, y he aprendido a poner la privacidad de mi familia por encima de todo. Esa noche, el miedo no me dejó descansar. Mientras la patrulla vigilaba nuestra casa, yo solo podía pensar en lo cerca que habíamos estado de algo mucho peor. Después de lo ocurrido esa noche, las cosas no volvieron a ser las mismas. Aunque intenté seguir con mi vida normal, la sensación de inseguridad me perseguía constantemente. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en lo que habría sucedido si no hubiera intervenido a tiempo. La idea de que alguien, desconocido, pudiera haber tenido acceso a nuestra vida, a nuestra casa, me consumía. Al principio, traté de mantener todo lo más normal posible, pero la ansiedad se apoderaba de mí cada vez que abría la computadora o me conectaba a Internet. Había tirado mi PC y el monitor,
Sí, pero eso no significaba que el peligro hubiera desaparecido. No me sentía seguro en casa. Sentía que cualquiera podría estar observándonos, siguiéndonos, incluso sin que lo supiéramos. La paranoia crecía en mi mente. Mi hermano menor, que antes de todo esto era tan tranquilo, empezó a mostrar señales de ansiedad también. Cada vez que mencionaba algo relacionado con la computadora o la dark web, se ponía nervioso, como si algo lo estuviera acechando. Yo sabía que no era culpa de él, pero me dolía ver cómo este incidente lo había afectado tanto. A veces se despertaba en medio de la noche, asustado, diciendo que escuchaba ruidos extraños. Yo intentaba calmarlo, pero honestamente, ni yo mismo estaba tranquilo. Mis padres, por su parte, no sabían cómo lidiar con la situación. Mi mamá, normalmente tan fuerte y confiada, empezó a ser más cautelosa. Cerraba todas las ventanas antes de dormir y verificaba que las puertas estuvieran bien cerradas. Mi papá también se volvió más reservado, como si hubiera perdido esa tranquilidad que siempre lo caracterizó. Yo veía sus rostros tensos y preocupados, y sabía que la amenaza de esa noche aún los acechaba. Cada llamada telefónica, cada correo electrónico, incluso cada notificación en sus teléfonos les causaba un sobresalto. El miedo estaba ahí, flotando en el aire, invisible pero presente. Pasaron varias semanas antes de que empezáramos a sentir algo parecido a la normalidad. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en el hombre detrás de la cámara, en esa palabra, dirección. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera actuado? ¿Qué hubiera hecho si ese hombre se hubiese quedado conectado más tiempo? ¿Si hubiera tenido acceso a algo más que no habíamos visto? Esas preguntas me torturaban a diario. Una noche, cerca de un mes después, recibí un mensaje en mi correo electrónico que me heló la sangre. No reconocí la dirección, pero la línea de asunto me hizo abrirlo al instante. Sobre lo que ocurrió la noche en que tu hermano accedió a mi cámara. Mi corazón latió con fuerza mientras leía las primeras líneas. Sé que no olvidaste lo que ocurrió esa noche. Sé que viste lo que escribí en el chat antes de que te fueras. No te preocupes, no soy tan malo como parece. Pero debo decirte algo, todo eso fue solo un aviso. Estoy observando. El miedo se apoderó de mí nuevamente. Mi respiración se aceleró, y sentí que el sudor comenzaba a cubrir mi frente. Era como si todo lo que habíamos intentado olvidar, todo lo que había quedado atrás, volviera a golpearme con fuerza. Mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono. ¿Cómo podía esta persona saber que aún estábamos pensando en él? ¿Cómo había obtenido mi correo? Al principio intenté ignorarlo, pensar que era solo una broma, algo que alguien hacía para jugar con la situación. Pero cuando el mensaje continuó, algo en mí cambió. Sé que la policía no pudo hacer nada. Y sé que apagaste tu PC, pero eso no significa que no sepa quién eres, dónde vives y todo lo que has hecho desde esa noche. Las palabras eran claras y frías. Nadie más sabía que había apagado la computadora sin haberla apagado completamente. Nadie sabía eso más que yo, y el hombre detrás de la cámara. Sentí que el mundo se me venía abajo. Decidí contarle a mis padres, pero no sin antes discutirlo profundamente conmigo mismo. Mi mente estaba atrapada en un círculo vicioso de pensamientos. Si lo hacía, ¿los asustaría aún más? ¿Qué podían hacer si ya nada había cambiado después de la intervención de la policía? Pero al final, entendí que no podía seguir cargando con este peso solo. Necesitaba que supieran lo que estaba pasando. Mis padres me miraron con seriedad cuando les mostré el mensaje. Vi cómo la angustia crecía en sus ojos. Ya no era solo un incidente aislado. Ahora alguien estaba directamente involucrado en nuestras vidas, y no sabíamos hasta dónde llegaría. Decidimos que lo mejor sería contactar nuevamente a las autoridades. Pero esta vez no solo para explicar lo sucedido, sino también para informarles sobre este nuevo contacto. Esta vez, la policía estaba más alerta. Sin embargo, ellos también se mostraron cautelosos. Nos dijeron que aunque el tipo había tomado medidas para mantener el anonimato, podrían rastrear la dirección del correo electrónico. Sin embargo, todo dependía de que nosotros siguiéramos los procedimientos correctamente. Durante las siguientes semanas, mi familia y yo nos encontramos atrapados en un torbellino de llamadas y correos electrónicos con las autoridades. Mientras tanto, esa sensación de ser vigilados no desaparecía. Cada vez que me acercaba a la computadora o miraba una cámara de seguridad en casa, el pensamiento de que alguien más podría estar observándonos me hacía estremecer. Incluso cambiamos todas las contraseñas de nuestras cuentas, pero el miedo seguía presente.
Me aseguraba de que mis padres pusieran alarmas en las puertas y ventanas. Y aunque parecía que estábamos tomando todas las precauciones posibles, algo dentro de mí sentía que nunca estaríamos completamente a salvo. Lo peor de todo fue que nunca supimos si el tipo realmente estaba cerca, o si solo estaba jugando con nosotros desde la distancia. Nadie más nunca tuvo noticias de él. Pero yo, personalmente, nunca pude olvidar esa sensación de vulnerabilidad. Aunque mis padres intentaron calmarme y decirme que todo estaba bajo control, yo sabía que algo tan sencillo como un clic accidental en un enlace podía habernos puesto en una situación mucho más peligrosa. El miedo a lo desconocido se convirtió en una sombra constante sobre nuestras vidas. Lo peor es que, aún hoy, sigo sin poder superar lo que pasó. A veces me encuentro mirando las cámaras de seguridad en la casa, o incluso los dispositivos electrónicos, y un escalofrío recorre mi espalda. Aunque me he alejado de la dark web y todo lo relacionado, sé que mi vida nunca volverá a ser la misma. La sensación de estar siendo observado es algo que, a pesar del tiempo que ha pasado, no puedo quitarme de encima. Y, aunque la policía nunca nos dio una respuesta definitiva, y nunca supimos si el hombre realmente tenía malas intenciones o si solo quería asustarnos, algo dentro de mí siempre me dice que tal vez nunca nos alejamos realmente del peligro. Poco después de lo que sucedió con el correo electrónico, las cosas se calmaron. No hubo más mensajes, ni más rastros del extraño que había acechado a mi familia. Sin embargo, esa calma nunca fue verdadera. Se sentía como una tregua temporal, una pausa en la que todos respirábamos, pero con la constante sensación de que algo, o alguien, nos estaba observando desde las sombras. A pesar de que traté de seguir adelante, mi mente no podía descansar. Un día, casi 6 meses después de aquel incidente, recibí un paquete. No era algo que esperara, ni sabía de quién podía ser. El remitente estaba marcado como desconocido, sin ninguna dirección, ni más detalles. El paquete estaba sellado con una cinta negra, algo que inmediatamente me hizo recordar la oscuridad de todo lo sucedido. La ansiedad volvió a inundarme mientras lo tomaba en mis manos. Miré alrededor de la casa, asegurándome de que nadie más estuviera cerca, y con un suspiro temeroso, lo abrí. Dentro del paquete, encontré un dispositivo pequeño, algo que nunca había visto antes. Parecía una grabadora de voz, pero con una pantalla que no reconocía. Junto a él, había una pequeña nota escrita a mano, con una caligrafía que me heló la sangre. Decía: sé que creíste que te habías librado, pero la información que necesitas está más cerca de lo que imaginas. Si sigues buscando, verás que no puedes escapar. Me quedé paralizado. Mi cuerpo se tensó y, aunque mi mente trataba de racionalizar lo que estaba pasando, una parte de mí sabía que no podía ignorarlo. El mensaje no dejaba espacio para dudas, el extraño seguía ahí, acechando, esperando el momento perfecto para volver a moverse en las sombras de mi vida. De alguna manera, este paquete era una advertencia, una prueba de que todo lo que había pasado hasta ese momento no había sido un simple accidente. No podía soportarlo. Decidí que esta vez no iba a quedarme de brazos cruzados. Contacté nuevamente a las autoridades, pero esta vez, no solo por el paquete. Les conté todo lo que había sucedido desde el inicio, los mensajes, el correo electrónico, el hombre detrás de la cámara, y ahora este paquete que había llegado a mi casa sin explicación. Pero algo extraño sucedió. Los oficiales, que antes parecían tan comprometidos, comenzaron a mostrarse evasivos. Respondieron con un tono más frío de lo habitual, diciendo que harían una investigación. Pero no ofrecieron detalles ni seguridad. Las semanas pasaron, y a pesar de que el paquete había sido analizado, no encontrábamos nada sospechoso en el dispositivo. No había huellas dactilares, ni rastros de quien lo había enviado. Las autoridades no parecían saber nada más, pero algo en mi interior me decía que había más en juego de lo que ellos querían admitir. La información contenida en ese dispositivo estaba claramente dirigida hacia mí, y me sentía como una pieza más en un juego que no comprendía del todo. Una noche, después de semanas de ignorar el dispositivo, me senté frente a él. Algo dentro de mí, un impulso, me empujó a prenderlo. La pantalla parpadeó y, de repente, apareció un archivo que no había visto antes: Historia de tu familia. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo sabía este tipo sobre mi familia? ¿Qué más sabía? Decidí abrir el archivo, aunque temía lo que pudiera encontrar. Dentro, había una serie de fotos y documentos antiguos, muchos de los cuales nunca había visto. Parecían registros de nuestra familia, pero no solo los que yo conocía. Había fotos de lugares donde nunca habíamos vivido.
y documentos que hablaban de nombres y fechas que no me sonaban. Me di cuenta de que este archivo no solo estaba dirigido a mí, sino a mi familia en su totalidad. Parecía que alguien había estado observándonos durante mucho tiempo, recopilando detalles que ninguno de nosotros podía explicar. De repente, en medio de todo esto, el dispositivo emitió un sonido, como si alguien estuviera conectándose a él. La pantalla se iluminó, y apareció un mensaje que decía: "Te estoy esperando. La próxima vez que abras lo que he dejado, estarás listo para lo que sigue". Fue en ese momento cuando entendí lo peor: esto no era solo un juego de miedo. Este hombre, o grupo de personas, no solo estaba interesado en mí, sino que había estado observando a mi familia durante años. Habían ido mucho más allá de la Dark Web, y su red de vigilancia era más profunda y peligrosa de lo que jamás habría imaginado. La angustia me invadió, pero también sentí que tenía que hacer algo. Sabía que, de alguna manera, todo esto estaba conectado con lo que había comenzado aquella noche en que mi hermano accedió a la cámara. El dispositivo, los documentos, las fotos. Todo era una pista de que esta historia no había terminado. De hecho, acababa de comenzar. A partir de ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no estaba dispuesto a ser una víctima más, y la verdad, por más aterradora que fuera, tenía que salir a la luz. Comencé a investigar, a seguir las pistas que ese extraño me había dejado, con la esperanza de encontrar respuestas. Pero cuanto más me acercaba a la verdad, más claro se volvía que la red de oscuridad y secretos que habíamos tocado era mucho más grande de lo que imaginaba. Y lo peor de todo era que, al parecer, ya estábamos demasiado involucrados como para poder salir. Lo que descubrí en los días siguientes fue solo el principio de una historia que no podía ignorar. Y al final, la pregunta que se repitió en mi mente una y otra vez era: ¿quién estaba realmente detrás de todo esto? Y, lo más aterrador de todo, ¿qué querían de nosotros?